Debido a que todos somos parte de lo mismo, que todos surgimos del mismo punto, al separarnos, quedamos unidos por una especie de red frecuencial que nos conecta a todos. Esto es la gran conexión universal. Todos los seres, cuanto más separados estamos, buscamos aún así esa conexión. Buscamos mantener esa conexión con los otros seres que en diferentes niveles evolutivos los vemos desde un lugar o de otro, desde el emocional o desde la reproducción o desde la fotosíntesis, pero todos buscamos en cierta forma la conexión. Por eso, dentro de los mundos físicos tenemos diferentes tipos de conexión, pero todos se relacionan entre sí. La forma de conexión más fácil que podemos observar dentro de la naturaleza es cuando una semilla empieza a buscar la conexión con el centro de la tierra para buscar los nutrientes y su expresión hacia el cielo, tratando de crecer lo más alto posible para captar la mayor cantidad de luz. Este canal de conexión, que después se convierte en un árbol, lo que hace es buscar este camino entre la luz y la densidad para que en el centro pueda crearse la vida. La densidad representa los nutrientes que nos hacen crecer, que nos dan materia para poder trabajar con nuestro potencial a través de diferentes herramientas que nos nutren de situaciones que nos suceden, de lo que comemos, de lo que vemos, lo que vivimos, mientras que la luz es aquella parte sutil que da claridad, que da propósito al desarrollo de ese ser. Entonces, todos los seres buscamos en cierta forma un desarrollo hacia la luz y hacia la oscuridad para encontrar el desarrollo de nosotros mismos. Toda esta conexión es parte de una gran red sináptica del universo, una red que nos conecta a todos, que desde el centro del universo en el momento de la creación empezó a generar este paso de información y pensamientos universales que hizo que todo se empezase a desarrollar de una forma casi neuronal, como si todo el universo fuese un cerebro pensando. Nuestros bosques, nuestros árboles son la más clara forma de poder observar las neuronas de esa conexión entre el cielo y la tierra que hace que la divinidad se exprese en diferentes formas evolutivas. Pero nosotros también tenemos semillas. A partir de los vegetales surgen nuestras propias semillas, que son las células. Y esas células tienen en su interior el ADN, que es el libro donde se escribe, donde están todos los minerales que nos hacen ser, así como para las plantas en la tierra, para nosotros en el ADN. En la sangre, en el ADN, se expresa el potencial del ser y desde ahí surgen las redes sinápticas a través de las células neuronales, que son iguales que los árboles. Y este gran bosque que genera una gran selva forma todo nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como si fuera un gran Amazonas, una gran selva del Congo, que lo que hace es generar una gran red sináptica de pensamientos que se expresan después en la herramienta social. La civilización es la herramienta humana para colaborar en el desarrollo armónico de la Tierra. Así como un árbol genera un bosque, un humano genera una civilización. La civilización es la expresión humana por la cual buscamos la conexión con la luz, buscamos el propósito en la Tierra y buscamos una armonía entre todas las partes que nos permitan mantener esa sinapsis de constante creación social, de constante creación de pensamiento, de conocimiento, que nos ayuden a encontrar esa conexión con todo lo que somos y el por qué estamos aquí. En la antigüedad se conocía a esta herramienta social como la alquimia o la arquitectura sagrada. La arquitectura permitía imitar a la naturaleza en sus montañas, en sus bosques, de la misma forma que a través de templos, pirámides, obeliscos, que lo que permitían es funcionar exactamente de la misma forma, conectando a la naturaleza con la civilización. La naturaleza toma desde la luz del sol, la luz de la luna, como células también dentro de este gran sistema universal, toman esa información para poder crear
esta gran red de vida, pensamiento que es este ser como el planeta Tierra, mientras que nosotros creamos la civilización para hacer consciente ese sistema de evolución inconsciente. Conectando nuestra civilización con la naturaleza, creamos un pensamiento equilibrado y armónico, para que así podamos transformar armónicamente las sociedades y transformar armónicamente la Tierra hacia una trascendencia de experimentación y expresión diferente. Somos así las neuronas de la Tierra, generadoras de la sinapsis capaces de crear el pensamiento que nos lleve a la acción transformadora. Te invitamos a conocer más sobre el proyecto entrando a www.yosoyisidris.org. Gracias por ser parte de la red.